Buenas tardes, mi nombre es Patricia Moraleda, me acompaña Juan Carlos Escribano. Venimos en representación de la Mutualidad de la Abogacía y más concretamente de la cátedra. Durante las próximas semanas vamos a impartir 5 módulos que creemos que son del interés de todos los abogados que acabáis de terminar vuestros estudios. La cátedra de la Mutualidad nace con la ilusión compartida con las escuelas de práctica jurídica de poder ofrecer a los futuros abogados una formación para vuestro interés. Lógicamente, en vuestros estudios, en vuestra formación universitaria de grado y los máster, habéis adquirido los conocimientos necesarios para desarrollar vuestra profesión sin ningún problema. Sin embargo, creemos que hay varias lagunas relacionadas con los inicios de la abogacía. Para aclarar todas estas dudas que podáis tener, estamos a vuestra disposición durante todas estas semanas. Y bueno, ahora Juan Carlos nos va a hablar un poco de los 2 temas principales de los que vamos a hablar hoy. Muy bien, gracias Patricia. Bueno, hoy en la charla de hoy vamos a tratar 2 temas básicos para el inicio de la puesta en marcha de vuestra profesión de la abogacía. El primero de ellos es contaros las formas de ejercicio y asociación a los que podéis optar en el momento de poneros a trabajar, porque creemos que es importante tener claro cuál es el proyecto profesional que queréis asumir y qué requerimientos mínimos legales van a tener. Hoy no entraremos demasiado en detalle en cuestiones fiscales o de responsabilidad civil, que trataremos en las siguientes semanas. Os recordamos que vamos a estar aquí cada miércoles de este mes de abril y el primer miércoles del mes de mayo a la misma hora. Pero por si en algún momento tenéis interés de empezar a desarrollar o conocer un poco más de manera anticipada estos contenidos, observaréis que tenéis un enlace a la derecha de vuestra pantalla donde podéis descargar en formato PDF el libro que hemos editado desde la Cátedra de la Mutualidad, que trata de los aspectos básicos y más transversales para el inicio de la profesión. El segundo punto que tocaremos tiene una evidente connotación social, porque en este caso vamos a tratar de la previsión social de los abogados. La previsión social, en todo caso, es algo que cada uno de los españoles tiene obligación de dar cumplimiento a la misma, tanto si trabaja por cuenta propia como autónomo, como si es un asalariado en nómina, y digamos que es una de las obligaciones que además también establece no solo el Gobierno y el Estado, sino también el Estatuto General de la Abogacía. Patricia, ¿qué nos cuentas? Bueno, en primer lugar, una duda que es muy común, nos gustaría saber ¿cuáles son los requisitos iniciales para el ejercicio de la abogacía y el ámbito territorial? Sabemos que tras la ley de acceso ha habido algunos cambios y queremos que nos comentes un poco los pasos iniciales, automáticamente iniciales. Perfecto. Bueno, en España establecerse para ejercer la abogacía requiere en todos los casos la titulación en Derecho, tanto en licenciatura hasta hace muy poco tiempo como grado, que es el actual sistema con una duración de 4 años, y desde la entrada en vigor de la ley de acceso del 39 de octubre, en la ley 34/2006 del 30 de octubre, es preceptivo además que exista una formación adicional, formato máster. Hasta hace 2 años esta formación la impartían a través de los colegios de abogados, las escuelas de práctica jurídica, que otorgaban un certificado de aptitud profesional, en sus siglas lo llamaban CAP, y a partir de la entrada en vigor de este nuevo sistema, lo que se crea son los máster específicos para el ejercicio de la profesión, que tienen un contenido doble. Por una parte, la teoría, que tiene que tender a desarrollar las habilidades más teóricas de la profesión de un abogado, sea cual sea su forma de ejercicio, y por otra parte, una formación práctica que generalmente se viene celebrando con los convenios que las universidades y escuelas de negocios acuerdan con los diferentes colegios de abogados en España. Como decimos, esto exige una formación especializada y una superación de una prueba final, porque siempre se ha pensado que el inicio de una profesión de abogado, con todas sus connotaciones, y teniendo en cuenta que lo que estamos haciendo es garantizar en todos los casos que el Estado de Derecho impere y la defensa de todos los ciudadanos, necesitaba un poco más de pericia que la que otorgaba sola y exclusivamente una formación académica. La colegiación en España es obligatoria, por supuesto. Hasta hace 25 años la colegiación era obligatoria para ejercer en cada una de las demarcaciones y solamente daba derecho a ejercer en aquella demarcación, dentro de los 83 colegios de abogados
que existen en España. Si alguien optaba por colegiarse en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona o en Toledo, podría ejercer solamente en los juzgados de aquel partido judicial, y si necesitaba atender clientes o nuevos asuntos en diferentes demarcaciones fuera de la que tenía su colegiación, tenía la obligatoriedad de colegiarse una vez más. Aquello ocasionaba una duplicidad de costes y por tanto se decidió hacer la demarcación única, por la que, con independencia del colegio de abogados al que cualquier persona que esté adscrito puede ejercer su profesión en cualquiera de los otros puntos del territorio nacional. Por último, el momento que es trascendental y quizá el momento más emocionante cuando se supera la carrera y se supera el máster de acceso y se va a iniciar la profesión, es el momento de la jura, un momento en el que se jura la Constitución y todo el ordenamiento jurídico relacionado, en presencia del decano y mi junta de gobierno del Colegio de Abogados, donde uno va a darse de alta, y es un acto sencillamente emotivo, pero ahí es donde empieza la parte de verdad real de la abogacía y de la profesión. Muy bien. El proyecto del Estatuto General de la Abogacía regula 4 formas de ejercicio profesional. Esto es en su título 3º. Nos gustaría, aunque luego lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento, sí, que nos enumeraras cuáles son esas 4 formas de ejercicio profesional por las que pueden optar los abogados. Bueno, la primera de ellas, y una de las más populares y conocidas hasta hace unos años en España, era el ejercicio individual por cuenta propia como titular de un despacho. Es decir, esto es un poco la manera en que cada persona ha iniciado su profesión más cercana a este mundo autónomo. Por supuesto, existe el ejercicio, que ahora es más extendido desde la aparición de los grandes despachos y las grandes corporaciones, que es digamos, el ejercicio por cuenta ajena. Ese ejercicio por cuenta ajena tiene requisitos, como veremos más adelante, distintos en cuanto a la formalización de diferentes aspectos legales. Existe la forma de ejercicio colectivo, en la que puede haber una suma de personas que están haciendo el ejercicio de manera individual, pero crean una sociedad. Y el ejercicio en régimen de colaboración multiprofesional. Los más, como decía al principio, los más comunes suelen ser el ejercicio por cuenta propia y el ejercicio por cuenta ajena, y cada uno de ellos tiene sus propias formas legales y sus propias obligaciones. Muy bien. Existen unas obligaciones previas al ejercicio, que es algo que os preocupa bastante. Unas son de carácter tributario, como son el alta en el IAE, Impuesto a Actividades Económicas, o el censo, que ahora Juan Carlos nos aclarará si es obligatorio, si no, si es solamente para ejercientes por cuenta propia, por cuenta ajena. Y otras que son más de carácter social, que es en el momento de decidir decantarnos por el régimen especial de trabajadores autónomos para ejercientes por cuenta propia, o bien por una mutualidad de previsión alternativa. Sí. Cuéntanos un poco qué es obligatorio de esto. Bueno, la obligatoriedad de fiscales, en el caso que mencionabas al principio del impuesto de actividades económicas, este se aplica exclusivamente en el ejercicio por cuenta propia como autónomo. Es un impuesto, es un alta en un impuesto que no debe de asustarnos a priori, porque digamos que tiene una exención importante en cuanto a tributación económica hasta que se alcanza una facturación anual superior al 1.000.000 de euros. Deseamos, desde luego, que alcancéis pronto esta cifra en el ejercicio de vuestra profesión, porque aunque la parte del pago de los impuestos siempre es algo que a todo el mundo no nos llena de satisfacción, es importante remarcar que con una facturación superior a 1.000.000 de euros parece que la profesión estaría bien encauzada. En cuanto a las obligaciones de carácter social, como ya apuntaba al principio de esta pequeña charla, existe la obligatoriedad de estar de alta en algún régimen de previsión social, que puede ser el primer pilar del Estado español, que es el régimen de la Seguridad Social, en sus 2 variantes, una que es el régimen general, que es para todas aquellas personas que son contratadas, que están laboralizadas y perciben sus emolumentos a través de una nómina. En este caso, la empresa hace un pago importante a la Seguridad Social para diferentes contingencias que adelanto muy por encima, que luego las trataremos más en detalle, como es el fallecimiento, la invalidez, la incapacidad temporal para trabajar y, por supuesto, las pensiones de jubilación. En este caso, el régimen general es el que actúa, y en el caso de ejercicio individual como
como autónomo, existe un régimen especial, que es el régimen especial de los trabajadores autónomos. La profesión de abogado goza de una de las grandes ventajas de las profesiones liberales en España, que permite que, en sustitución de este régimen público, que luego explicaremos en qué consiste y cuáles son sus condiciones, el abogado ejerciente por cuenta propia pueda optar de manera alternativa por cumplir con esta obligación y esta función social, dándose de alta o adscribiéndose a alguna de las mutualidades de previsión social que dependen y fueron constituidas por estos colegios profesionales. Perfecto. Como comentábamos hace un momento, hay distintas formas de ejercicio profesional. Vamos a entrar un poco más en detalle, distinguir entre pues el ejercicio individual, el colectivo y cuáles son las formas más comunes dentro del colectivo. ¿Puedes desarrollar un poco? Perfecto, Patricia. Bueno, esta es una parte que tiene cierta complejidad. Os invitamos por eso también a descargaros, como os decíamos, el PDF del manual, porque vamos a intentar aclarar un poco, poner un poco de luz allá donde esta terminología más compleja puede llevarnos a cierta confusión. Y como decía en el punto anterior, a la pregunta que me hacía Patricia, existen las dos grandes formas de ejercicio, que es la de por cuenta propia, ¿de acuerdo? Esta es la fórmula sencilla, pero nosotros, desde nuestra experiencia con el mundo de la abogacía, os recordamos que nuestra entidad representa a 190.000 abogados en España. Desde nuestro punto de vista, la abogacía por cuenta propia es la profesión del llanero solitario. Es decir, todos sus asuntos los despacha, el conocimiento de su cliente es directo, aunque luego tendrá siempre el soporte y ayuda de otros asociados y de otro personal necesario para mantener en pie un bufete. Al final asume la profesión como algo muy propio, como algo muy suyo. Esto no quiere decir que aquel que va a ejercer por cuenta ajena no haga lo mismo, pero en los grandes bufetes hay unas especialidades distintas, hay una colaboración y trabajos en equipo absolutamente distintos. Hay un poco más de comunión entre compañeros, ¿vale? Por tanto, por cuenta propia el ejercicio es sencillo, es decir, hay un alta en el régimen de autónomos, en una de las mutualidades que hemos mencionado, que puede ser en la mutualidad de la abogacía perfectamente, hay un alta censal, hay un alta en el impuesto de actividades económicas y después hay una serie de requisitos que hablaremos en el módulo de fiscalidad en el momento que llegue dentro de unas semanas, pero que ahora no queremos introducir para no despistaros demasiado. Después el ejercicio colectivo, por cuenta ajena, este sí que tiene diferentes formas de asociación, ¿vale? Se puede trabajar colectivamente en cualquiera de las formas lícitas en derecho, incluidas las sociedades mercantiles. Esto no es un problema. Sí que hay ciertas incompatibilidades en cuanto a este tipo de sociedades, porque no son admitidas en derecho que la profesión de abogado comparta societariamente las profesiones que tienen cierta relación o cierta proximidad. Por citar alguna de ellas, podríamos citar los procuradores, que digamos forman parte de la profesión, pero no es materia de la que tienen que estar, censores de cuentas y en cualquier caso todas aquellas personas que tengan algo que ver con la administración pública o administración de justicia. La agrupación colectiva es un objetivo exclusivo para la profesión de la abogacía, como he dicho. Existe una inscripción colegial en todos los casos y hay actividades al margen de este colectivo, no pueden tener otro despacho distinto. O sea, en el que ya están instaurados es en el que van a permanecer y no harán otro tipo de uso. Existe un régimen disciplinario en todos los casos para la actuación profesional de los integrantes de este despacho y existe siempre una responsabilidad civil. Por cierto, teníamos una pregunta que nos habían anticipado antes de iniciar estas charlas, perdonadme que la recupere, donde nos dicen, Giovanni Grieco nos escribe y nos dice que es el seguro de responsabilidad civil que ofrece el Colegio de Abogados normalmente cubre el daño doloso. No, el daño doloso no tiene cobertura en ningún caso dentro del sector asegurador. La responsabilidad civil que va a cubrir en todos los casos la póliza de seguros suscrita con una entidad aseguradora especialista para los abogados es la responsabilidad civil profesional, es decir, aquella que no está cargada con dolo o culpa grave. Toda la responsabilidad civil, la responsabilidad penal no tiene cobertura aseguradora, salvo en aquella faceta de pago subsidiario, porque como ya conocéis todos, la responsabilidad penal lleva siempre aparejada en segundo término una responsabilidad civil por el daño causado a terceras personas. Nos está haciendo una pregunta que creo que viene bastante a colación. Si se puede estar dado de alta simultáneamente en régimen por cuenta ajena y luego por la tarde tener un despacho propio.
Por supuesto. Mira, es una pregunta interesante y que queríamos haber tocado en algún momento. Pero mira, nos brindas una estupenda oportunidad, Juan José. Verás, perfectamente, esto se conoce en el mundo de las aseguradoras, de las mutualidades, como pluriactividad. Es decir, efectivamente, puede ser empleado en nómina por la mañana, en un bufete de abogados o en cualquier otra profesión, es decir, puede ser empleado de banca, y simultanear tu actividad en el horario siguiente, en las tardes o en los fines de semana, con el ejercicio de la profesión por cuenta propia. En este caso, el régimen general te va a dar una cobertura que es obligatoria porque la empresa tiene que prestarla de manera decidida, y para poder trabajar como autónomo puedes también optar por una de las mutualidades de previsión social. Vale, bueno, pues tras esta explicación sobre las formas de asociación, vamos a hablar de otro tema que creemos que es muy importante para vosotros, que no es ni más ni menos que la previsión social profesional, como ya os adelantaba antes Juan Carlos. En España existen dos pilares fundamentales, el primero es obligatorio y el segundo sería el voluntario. Para la cobertura del primer pilar obligatorio para los abogados, la disposición adicional 15 de la Ley 30/95 de seguros privados, que actualmente queda incorporada en el Real Decreto Legislativo 8/2015 del 30 de octubre, establece dos sistemas de previsión. Sería el régimen general o el régimen especial de trabajadores autónomos para todos aquellos que vayáis a ser ejercientes por cuenta propia, y luego estarían las mutualidades de previsión, como os hemos comentado. Antes he visto que también hacíais una pregunta en este sentido, y era hacer una distinción entre una y otra. ¿Cuáles son los trazos diferenciales entre ellas? Entre el RETA o la previsión pública, el régimen general o el régimen especial de trabajadores autónomos y las mutualidades de previsión, hay una diferencia que a nosotros nos parece fundamental. Es fundamental porque la vigencia del debate actual en la sociedad española sobre el futuro de las pensiones y la viabilidad de la propia seguridad social hace preciso que exista un conocimiento previo a la hora de elegir cuál es el sistema al que nos vamos a tener que coger. El régimen especial de trabajadores autónomos, como el régimen general de la seguridad social, es un sistema que se caracteriza por diferentes factores muy determinantes. Uno, es un sistema obligatorio, como hemos dicho antes. Dos, es un sistema de reparto. Y además es un sistema que tiende a mantener permanentemente algo que nos parece bastante adecuado, pero que tiene su coste, que es la solidaridad intergeneracional. El sistema de reparto funciona, ¿cómo podríamos explicarlo? Pensad que hay una base de personas activas que están trabajando y que cotizan todos los meses al régimen que les corresponda, el de autónomos o el régimen general, y estas personas con estas cotizaciones lo que alimentan es, dejadme que lo llame recipiente económico, que inmediatamente el mismo mes que tiene estos ingresos se vacía para hacer frente al pago de las prestaciones que ya están comprometidas de todas aquellas personas que o han accedido a la jubilación o están en situación de viudedad o de invalidez o de incapacidad temporal. Estas partes son más conocidas como contingencias comunes. Por supuesto, esto condiciona de manera determinante cuál es la cuantía de las pensiones. Están fijadas, tabuladas y establecidas a priori, y requieren una serie de puntos que tocaremos un poco más adelante, porque ahora lo que nos interesaba, creo, Patricia, es distinguir entre el régimen público y el régimen privado, que constituye una mutualidad. Las mutualidades de previsión social hacen las mismas funciones sustitutorias, tratan y hacen la misma cobertura de estas contingencias que he citado, de fallecimiento, maternidad, paternidad, incapacidad, jubilación, etcétera, etcétera, pero lo hacen en un régimen privado y no de reparto, sino de capitalización individual. La diferencia de la capitalización individual es que cada persona, sus aportaciones a este régimen son exclusivamente para la cobertura de sus propias necesidades, y aquí se rompe este principio que decíamos de solidaridad intergeneracional, lo que permite que cada uno de los abogados que en este caso optan por este régimen privado pueda diseñar a su medida el monto de las coberturas que va a tener en cada momento y una vez que alcanza la edad de jubilación. Vale. Creo que es importante destacar en este caso la no posibilidad de cambio. Es decir, cuando un abogado que va a ejercer por cuenta ajena se decanta por el régimen especial de trabajadores autónomos, si quiere seguir con actividad por cuenta propia, tendrá que seguir en ese régimen hasta el final de su actividad. Sí. Digamos que la Seguridad Social establece como principio general que la obligación primigenia
de darse de alta para cumplir con la previsión social obligatoria en España es en el régimen especial de trabajadores autónomos, cuando estamos hablando del ejercicio por cuenta propia. Como citaba antes Patricia, la ley 3095 de ordenación de seguros permitía a las mutualidades de previsión social, que son aquellas que nacen de los colegios profesionales que tenían que cubrir estas contingencias porque estos colectivos estaban fuera del régimen de la seguridad social, esto permite que se opte de manera alternativa en el primer momento, y solo en ese momento, en el momento de la colegiación, por cumplir con esta obligatoriedad dentro de la mutualidad. Si la primera opción elegida por el abogado es incorporarse al régimen público, el principio de que debe ser primigeniamente el lugar donde debemos establecernos ya se mantiene inalterable por el resto de los tiempos. Las consecuencias son que nunca se podrá volver a elegir un sistema privado como puede ser la mutualidad, y que llegada y alcanzada la edad de jubilación o el momento en el que alguien disponga su retiro, el ejercicio de la profesión será incompatible con el cobro pleno de la prestación de jubilación. Bueno, hemos visto un poco estas diferencias y ahora nos gustaría un poco entrar más en detalle en lo que son las coberturas y qué alcance tienen. La disposición adicional 46 de la Ley 27/2011 sobre adecuación, actualización y modernización de la seguridad social, que actualmente queda incorporada como disposición adicional 19 al Real Decreto Legislativo 8/2015 del 30 de octubre, exige unas coberturas mínimas que hasta ahora no eran obligatorias para las mutualidades de previsión, que son jubilación, invalidez, fallecimiento e incapacidad temporal profesional. Además, esta ley exigía que como mínimo las prestaciones de estas coberturas habrían de alcanzar el 60% de la cuantía mínima que se obtuviera en el régimen especial de trabajadores autónomos. Tuvimos que adaptarnos a esta normativa, en concreto desde la mutualidad, y lógicamente cada mutualidad puede elegir las coberturas que quiera tener. Sin embargo, bueno, aunque nosotros, por poner un ejemplo práctico, el mínimo en una incapacidad permanente en el régimen de autónomo serían 800 euros, el 60% equivaldría a 480 euros mensuales. Sin embargo, en la mutualidad la renta que se ofrece por esta incapacidad serían 1.200 euros, con lo cual se cumple con creces esta máxima que habíamos hablado. Vamos a desglosar cada una de las coberturas para que veáis un poco las diferencias entre seguridad social y las mutualidades de previsión, sobre todo para que a la hora de tomar una decisión seáis vosotros quienes tengáis el criterio y sepáis qué es lo que más se adapta a vuestras necesidades, que a lo mejor no son las mismas para según qué persona, ¿no? De acuerdo, completamente de acuerdo. Veamos, las coberturas que establece la disposición adicional que hemos citado, que ahora es integrado en el cuerpo normativo de la Ley General de la Seguridad Social, disponen que en España todo el mundo tiene que tener una serie de contingencias comunes suficientemente cubiertas para garantizar la continuidad económica en cualquier circunstancia adversa. La seguridad social, aunque a todo el mundo nos suena como algo que existe desde el principio de los tiempos, es un ente que en España nace en el año 1966, que es cuando se aprueba la creación de la seguridad social, y entra y se pone en marcha en el año 1967. En aquel momento, lo que pretende hacer la seguridad social es que cuando las personas o los trabajadores, cualquiera que sea su manera de actividad, sufren alguna contingencia que les incapacita para continuar trabajando de manera definitiva o durante algún tiempo, o al alcanzar la edad de jubilación, no tengan que sufrir una merma de ingresos que les sitúe fuera del mundo real, porque la economía, en todos los casos imperante, hace necesario tener suficientes recursos económicos para continuar, aunque sea solo cumpliendo con las necesidades básicas mínimas de la vida. Cuando se crea esta forma de dar cobertura, empiezan con diferentes coberturas que al cabo del tiempo se van desarrollando. Y entre ellas prevalecen, como ya hemos anticipado anteriormente, pues una de las más comunes. Todo el mundo que está trabajando, sobre todo por cuenta ajena, sabe que una enfermedad de una semana, 15 días o un mes, una enfermedad común, no una enfermedad profesional, no nos deja fuera de juego económicamente, porque la seguridad social, en sustitución de la propia empresa, sigue haciendo frente a la nómina, la remuneración de este empleado. En el régimen especial de trabajadores autónomos también existe esta misma partida. Enfermedades que nos incapacitan de manera total o parcial para el ejercicio de nuestra profesión o para el ejercicio de cualquier
profesión o oficio, que son invalideces absolutas, generan un nivel de dependencia importante y alguien ha de asumir el coste de mantener una nómina mensual de cierta cuantía que se establece a priori en función de la base de cotización en el régimen público. Pero es importante destacar que debe existir una fuente de ingresos para que esta persona que ha caído en este caso de invalidez pueda mantenerse a flote. Por supuesto, algo que siempre se ha contemplado como muy común, que es la viudedad, el fallecimiento de uno de los cónyuges, que deshace de manera definitiva el proyecto vital de una pareja y de su familia, también invitaba a que hubiese una porción de la pensión sobre la que se estaba cotizando, que correspondería al titular de la Seguridad Social, para que siguiesen manteniéndose como digo, un porcentaje de estos ingresos de manera regular y mensual para que la familia pudiera seguir adelante. Y por supuesto, la que todo el mundo aspira y que es la más común y que además es el mayor peso presupuestario dentro del Estado español, es la pensión de jubilación, para la que existen unos requisitos mínimos de años de cotización que en función de ellos determinarán cuál es la cuantía. Existe por una parte cuál es la base de cotización que se va a elegir entre una importante banda, y en función de esta base de cotización el coste soportado mensualmente por el empleador o por el autónomo será mayor o menor, y la duración determinará si se consigue el 100% de esta base de cotización, que se traducirá en pensión, o solamente un porcentaje determinado. Existe la compatibilidad actualmente de percibir una pensión de jubilación si se mantiene, digamos, una actividad parcial en cualquiera de las profesiones, pero ello lleva aparejado una reducción del 50% de la pensión consolidada en el momento de solicitar esta jubilación parcial. En la mutualidad, la percepción de una prestación de jubilación sí que no da lugar a dejar la profesión. Se puede mantener y alternar la profesión de abogado sin tener que renunciar a la prestación, que es privada, de la propia mutualidad de la abogacía. El coste, por otra parte, en las empresas es un coste elevado, es un coste que tiene que soportar cada empleador por tener personas en nómina, y una pequeña parte de ese coste es desviado o es cargado a los hombros del empleado. Aproximadamente los costes en contingencias comunes y cotizaciones para jubilación, incluida la de desempleo, se mueven en torno del 4,6-5,1% de la base reguladora, de la base de cotización que se le ha establecido al trabajador en función de su categoría profesional. En el caso del régimen de autónomos no hay nadie, no hay un empleador que aporte la mayor parte de este coste, y por tanto preceptivamente es obligatorio que sea el propio autónomo el que asuma este coste adicional importante. Vemos que nos hacéis una pregunta que viene muy a colación también a lo que estamos hablando. Nos dice Cristian que lleva 15 años cotizados en el régimen general. Nos pregunta que si deja de cotizar en el régimen general y se da alta en la mutualidad, cuando se jubile, si perderá lo cotizado en el régimen general o si hay alguna forma de compatibilizar las dos pensiones. Bueno, este es un claro ejemplo de compatibilidad absoluta, porque estamos hablando del régimen general, no del régimen de autónomos. Por tanto, no habiendo estado nunca de alta en el régimen de autónomos, no existe ningún impedimento para establecerse como abogado por cuenta propia, utilizando para ello una mutualidad alternativa. Los años cotizados, 15 en este momento, no los vas a perder porque es el límite mínimo establecido en este momento legalmente para tener derecho a optar a una prestación. Pero tenemos que considerar algo importante. Para obtener el 100% de la prestación, según la base de cotización que tenemos, la edad de jubilación, por una parte, debe ser a los 67 años, excepto en este periodo transitorio en el que se hayan cumplido 38 años de cotizaciones más 6 meses, que no es el caso que nos estás dando. Y como poco, para conseguir este 100% hay que cumplir con la cotización de 37 años. Cotizar 15 años puede ayudarte, pero debes de considerar también que dos de los años cotizados deben comprenderse entre los últimos años de edad activa antes de alcanzar la edad mínima de jubilación. Es importante aclarar porque en España existe cierta confusión. Evidentemente, no todo el mundo tiene el expertise de conocimiento de cómo funciona nuestra seguridad social. Hay que conocer que la jubilación
marca una edad de referencia mínima para poder estar a este derecho, pero en ningún caso marca una obligatoriedad de acceder a la jubilación a ninguna edad. Por tanto, incluso es compatible volver a trabajar en cualquier momento y continuar cotizando en el régimen general y en el mismo tiempo estar utilizando la mutualidad como régimen alternativo. Por supuesto, hay una tercera opción que nosotros vamos a citar muy de refilón, que es que en España es necesario tener esta cultura de complementar el importe de las pensiones públicas que se puedan obtener a través de lo que nosotros conocemos como el tercer pilar, que es la previsión social complementaria voluntaria. Y aquí entraríamos a hablar de los planes de pensiones, los seguros de vida, etcétera, etcétera, como ahorro largoplacista y finalista para complementar los ingresos de la seguridad social. Bueno, hay otra cobertura que también nos interesa y por la cual nos hacen bastantes preguntas, y es la cobertura de fallecimiento, sobre todo por tener protegidos a los nuestros. Las preguntas más comunes es, si por ejemplo estoy dado de alta en el régimen de seguridad social y no tengo cónyuge, no tengo hijos, ¿puedo dejar algo a algún beneficiario o no? Y bueno, y el ejemplo de la mutualidad, si estoy en la mutualidad, en el mismo ejemplo, no tengo cónyuge ni hijos, ¿puedo designar algún beneficiario? ¿Cómo funciona? Bueno, en el régimen de la seguridad social, la cobertura se establece como obligatoria, pero no se atiende al principio de si existe cónyuge o no existe cónyuge. Tampoco reconoce actualmente la seguridad social ninguna otra de las formas de unión de pareja ya conocemos en España, ni siquiera la unión de parejas, de hecho, inscritas en el registro correspondiente. Para que haya un beneficiario del fallecimiento en forma de pensión, tiene que existir un cónyuge reconocido. En el caso de diferentes cónyuges a lo largo del periodo matrimonial, y esto ya no es nada extraño, es decir, personas que se divorcian y vuelven a contraer matrimonio, segundas nupcias, incluso terceras nupcias, tenemos casos muy cercanos en la prensa de los que no vamos a tratar en este momento, verán que la pensión correspondiente de viudedad deberá de ser repartida proporcionalmente con cada uno de sus ex cónyuges en función de los años de convivencia. Pero de no existir ningún cónyuge, es decir, alguien que ha permanecido soltero o ha tenido una unión de hecho o una pareja estable, pero no con ningún tipo de ligadura dentro del derecho, no percibirá en ningún caso ningún tipo de prestación. Eso no exime del pago de esta prestación. La mutualidad lo que establece es un capital mínimo de fallecimiento, actualmente está en torno a unos 150.000, es decir, es un poco la traducción, si capitalizásemos este importe para que se pueda percibir una pensión aproximadamente entre 700 y 800 euros mensuales para el cónyuge, pero si no es cónyuge, no es pareja oficial como matrimonio, es una pareja de hecho, o cualquier otro parentesco, puede ser a cualquier otra persona, será beneficiaria siempre de este capital. En el caso de que alguna de las personas que se afilan en el régimen de la mutualidad no tenga cargas familiares y no desee otorgar coberturas de fallecimiento o de viudedad a nadie, puede renunciar libremente a este coste y eliminar esta partida y reducir el importe de sus aportaciones mensuales. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a aclarar algún punto que también ha tenido cierta controversia, que es el tema de la asistencia sanitaria. Muchos nos preguntáis si tenéis esta cobertura, dándoos de alta sabéis que en Seguridad Social sí, pero en la mutualidad, ¿qué pasa? Bueno, hay que recordar que hasta 2013 todos aquellos abogados que estuvieran encuadrados dentro de un régimen alternativo a Seguridad Social no tenían derecho a la sanidad pública gratuita. Era algo que parecía no tener mucho sentido desde el punto de vista de que la sanidad pública no se financia vía cotizaciones, sino que va vía impuestos. Por lo tanto, pues eso, parecía no tener mucho sentido que no pudieran acceder a ella gratuitamente como cualquier otro ciudadano, cualquier abogado que estuviera encuadrado en un régimen alternativo. Finalmente, con el Real Decreto 1192/2012 del 3 de agosto, todos aquellos abogados que estuvieran incorporados a una mutualidad tendrán ya derecho a su asistencia sanitaria gratuita. Hemos avanzado mucho en este punto, sin embargo, sabemos que hay aún alguna excepción que se queda fuera de este Real Decreto y queremos saber un poco, Juan Carlos, cuál sería este caso. Sí, me parece muy interesante, pero tenemos a Carlos Sanz que nos hace una pregunta que yo creo que merece la pena que se la contestemos, porque le interesa fundamentalmente para su propio futuro. Verás, Carlos, cuando nos dices que para evitar estos 2 años de alta en el régimen general no sería mejor alternativa
una vez que se han cotizado estos 15 años, que veíamos la pregunta anterior, darse de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos para completar estos 25 o 30 años de cotizaciones para tener una pensión, evidentemente mi recomendación es que sí. Es decir, tienes estos 15 años cotizados, van a dar derecho, si te jubilases a los 67 años, a una percepción por debajo del 60% de la base de cotización que estás pagando en este momento, y evidentemente es interesante que mantengas esta misma base de cotización tanto tiempo como puedas. Esto no es óbice para que puedas complementar esa prestación, que su cuantía puede ser menor de lo que tú esperas, haciendo lo que hemos comentado antes como previsión social complementaria, ahorrar en cualquiera de las fórmulas, en cualquier entidad en España, de manera que puedas hacer este complemento. Porque hay algo muy importante para nosotros, que lo vamos a desarrollar un poco más tarde, pero es qué ocurre cuando te jubilas, cuál es la diferencia entre tus ingresos en tu actividad cuando estás trabajando y los ingresos que te va a dar la Seguridad Social, porque verás que hay una diferencia importante que te puede llegar a perjudicar y hacer que tu ritmo de vida baje. Y ahora, recuperando, perdóname Patricia, lo que me preguntabas, cuando hablábamos de la sanidad, como acertadamente dice Patricia, el mundo de los abogados, no solo de los abogados, sino de todas aquellas profesiones liberales que tenían posibilidades de establecerse y cumplir con la obligación legal de alta a través de una mutualidad alternativa, estaban fuera del sistema de la Seguridad Social por una confusión en la que siempre se pensó que la sanidad y la Seguridad Social eran lo mismo, y son dos entes absolutamente distintos. Superar esta lacra que hacía inviable que un abogado, por ejemplo, o un arquitecto pudiese disfrutar de la sanidad pública gratuita y universal en España, hubo que realizar grandes trabajos, grandes desarrollos durante muchos años para intentar convencer a las fuerzas políticas y a los gobernantes en cada momento, sean cual fuera su color, de que no podían dejar este colectivo, que no solamente era un colectivo profesional. Pensemos, por ejemplo, en personas que no tienen cotizaciones a ningún régimen. Imaginaros personas que son monjas, tampoco tenían esta posibilidad. Incluso personas que habían agotado la prestación de desempleo, una vez que terminaban de cobrar este desempleo, ya no existía una cotización al régimen general deducida de su nómina mensual, y por tanto también se quedaban en este mismo estado de indefensión. La mutualidad solucionó durante muchos años este problema con un acuerdo marco especial con la Seguridad Social y con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, por el que, al cambio de un pago puntual mensual de unos 87 euros por unidad familiar, se podía disponer de esta asistencia sanitaria con algunos límites. No había una bonificación en los medicamentos y la asistencia sanitaria era exclusiva en el territorio nacional. Como bien apuntaba Patricia, esto se resolvió en el año 2013, pero no a gusto, desde luego, del importante colectivo de la abogacía que representa. Porque fija, no entendemos muy bien por qué, que para poder disponer de la tarjeta sanitaria gratuita en las condiciones de cualquier otro ciudadano, los ingresos en base liquidable de un autónomo en una mutualidad no pueden superar los 100.000 euros anuales, lo cual no parece muy adecuado. Se sigue trabajando desde este punto de vista para intentar que esta, digamos, discriminación que no debería existir en España, y menos en algo tan serio como la sanidad, que debe ser universal y gratuita, y va, en todos los casos, cubierta por los impuestos del Estado español, se mantenga más allá de los próximos años. Bueno, en próximos módulos hablaremos más en profundidad de las especialidades fiscales, pero por dar una pincelada, vamos a informaros de cuáles serían las aportaciones que podemos efectuar o a Seguridad Social o a las mutualidades, cómo se deducen de nuestra declaración de la renta y cuáles serían las cantidades que podemos aportar como límite fiscal. Bien, perfecto. Bueno, digamos que todas las cotizaciones que se hacen como trabajador, sea cual sea el régimen, público o privado, por cuenta ajena o por cuenta propia, como autónomo, como asalariado, son deducibles fiscalmente.
Cualquiera que observe la nómina de un empleado verá o el certificado fiscal de retenciones que en estos días se está empezando a recibir en todos los hogares para hacer frente a la temida declaración de la renta de cada año. Se podrá apreciar que hay una parte que son los ingresos brutos, hay una parte que son las, las deducciones que ya se han efectuado a cuenta del pago del impuesto del IRPF, y hay otra parte que es las cotizaciones que se hacen a la Seguridad Social, tanto si es por el régimen general como si es por el régimen de autónomos. Estas cotizaciones, evidentemente, lo que están haciendo es bonificar, hacer que la cuota, hacer que la base imponible disminuya en la misma proporción que el importe que se ha pagado cada uno de su bolsillo. En el caso de los autónomos, en el caso de las personas que ejercen por cuenta propia dentro del régimen de autónomos, pueden deducir el 100% de las cotizaciones anuales realizadas al régimen, que pueden ser, moverse desde los 2.700, 2.800, 3.000 euros anuales en la base de cotización más pequeña, que garantiza las pensiones más bajas, por debajo de los 800 euros, cumpliendo con todas las condiciones, hasta las cotizaciones más altas, que en este caso estaríamos hablando de aproximadamente unos 13.000 euros anuales, un poco más de 1.000 euros por mes. Las mutualidades de previsión social también son desgravables estos gastos como gastos de la actividad, hasta ese mismo importe, hasta ese mismo 100% de lo que se pagaría en el RETA, es decir, actualmente para este año hasta los 13.023 euros, y adicionalmente, como además también se trata de la misma forma de un sistema de previsión social de aportación voluntaria, hay una partida que se asemeja a lo que serían los gastos o las aportaciones a planes y fondos de pensiones y seguros desgravables para la jubilación, que alcanzaría otros 8.000 euros. Resumiendo, una persona que ejerce por cuenta propia, si está en el RETA, podrá deducir por esta partida hasta unos 13.000 euros, en la mutualidad podrá alcanzar hasta los 21.000 euros de desgravación. Es decir, su base imponible bajará en todo ese importe y el impacto de la cuota que corresponde a cada uno de los tramos de ingresos será un poco menor. Por tanto, no solo se está garantizando un futuro, unos rendimientos importantes mediante la capitalización individual, sino que hay un efecto fiscal que beneficia, que hace que este dinero valga aún más de lo que venía valiendo. Bueno, en resumen, os hemos explicado cuáles son las coberturas que exige la ley para ejercientes por cuenta propia, cuáles son las diferencias fundamentales entre optar por un régimen o optar por otro. Y queremos, por último, hablaros de un tema que creemos que es muy importante en general para toda la sociedad, y es el futuro de las pensiones, algo que nos preguntáis también bastante y que creemos que está muy en boga porque, bueno, pues sabemos que hay un problema demográfico y, no sé, Juan Carlos, ¿nos vas a explicar un poco cuál es la situación que nos espera con respecto a las pensiones, etcétera? La verdad, sí, gracias, Patricia. La verdad es que nos gusta despedir nuestras jornadas, nuestras clases, dando grandes noticias. En este caso, el futuro de las pensiones en España es algo que no es para estar muy entusiasmado. No nos llena de alegría, no a nosotros, que somos dos profesores más, y que estamos en el régimen general y por tanto estamos cotizando de manera obligatoria al régimen general de la Seguridad Social, y que esperamos en el día de mañana, cuando llegue nuestra edad de jubilación, podamos disfrutar de una pensión. Como os anticipaba antes, existe lo que nosotros llamamos la tasa de sustitución. Una tasa de sustitución, en cuanto a los... se refiere a cuál es la diferencia entre los ingresos últimos de tu última nómina, si estás en el régimen general, y cuál es el importe máximo de la pensión que vas a cobrar justo al mes siguiente. En España, el sistema hasta hoy es bastante generoso porque ofrece un 85% de tasa de sustitución. Quiero decir que sobre tu última nómina de 1.000 euros, supongamos, al mes siguiente, una vez que te has jubilado, tu pensión será de 850 euros. Pero la tendencia es que en el año 2050 aproximadamente, que seguramente para vosotros está demasiado lejos, pero que estaréis allí en aquel momento y aún quizás no jubilados, esta tasa de sustitución prevén los expertos que se reducirá hasta un 45%. Es decir, de estos 1.000 euros que habremos cobrado en el último mes trabajado, que nos dará nuestro empleador, tendremos una pensión un poquito más magra de 450 euros. ¿Por qué? Porque, como decíamos, la Seguridad Social se financia con las cotizaciones de los activos, de las personas que están trabajando cada mes. Y ese dinero sirve para pagar a los pasivos, todas aquellas personas que ya se han retirado y ya no pueden seguir y continuar trabajando.
¿Qué ocurre? En España hay 3 factores importantes que hacen que la viabilidad futura, salvo grandes reformas de la seguridad social, esté bastante en entredicho. Y fundamentalmente son demográficas. Si atendemos a la tasa de natalidad en España, la tasa de natalidad en España es muy pequeña. O sea, ha descendido, ha caído en picado en los últimos 20 años de una manera dramática. Hubo tiempos que algunos conoceréis porque los habréis oído citar, del baby boom, y probablemente si miráis a vuestros familiares por encima de vosotros, vuestros padres, tíos, abuelos, descubriréis que en aquellas familias lo común y natural era tener un número de hijos de 3, 4 o 5 hijos, lo que permitía que hubiese una tasa de relevo entre los que se iban jubilando y las personas que iban a empezar a cotizar trabajando, y esto ha desaparecido. Ahora la tasa de natalidad está por debajo de 2 y por tanto no se garantiza ni siquiera el relevo generacional. Por otra parte, la esperanza de vida, que es una gran noticia. Todos vamos a vivir mucho más de lo que vivían en los años 50, 60 y 70 del pasado siglo nuestros padres, nuestros abuelos, cuya esperanza de vida desde el momento que se jubilaban estaba cercana a los 10 años, no más allá. Pero esto como promedio. Es decir, la Seguridad Social pagaba pensiones a partir de los 65 años, pero durante muy poco tiempo. Y al mismo tiempo nacían muchos niños que se iban incorporando, incluso a edades más tempranas que lo que la ley permite ahora, a este mercado laboral para poder cotizar. Estos 2 factores por sí solos ya hacen que veamos que el equilibrio es difícil, porque la pirámide generacional, es decir, que haya muchas personas abajo cotizando para que los que están jubilados arriba, en el vértice, puedan disfrutar de una buena cantidad de pensión, es una fórmula que ha quedado absolutamente desmontada. Estas 2 cosas por sí solas ya son malas. Si luego sumamos los diferentes ciclos económicos y las crisis, sobre todo la que podemos recordar más cercana, que generan un importante número de desocupados, que son personas que no cotizan tampoco, veremos que el efecto es aún más dramático. La crisis económica se puede superar, los niveles de empleo se pueden recuperar, pero desde luego los no nacidos no pueden nacer, porque no se nos olvide que para tener un hijo hace falta una mujer y un hombre y 9 meses, a veces el hombre no es tan necesario, pero 9 mujeres no hacen hijos en un mes. Por tanto, ese gap temporal ya es difícil. Y por otra parte, la esperanza de vida va en aumento. Ahora mismo está por encima de los 85 años en el caso de las mujeres y de los 81 en caso de los hombres, pero en el año que os señala, de 2050, lo más natural es que la longevidad alcance los 100 años y más. Se prevé que en el año 2050 la población española dependiente, es decir, personas de más de 65 o 67 años que cobrarán pensiones, y los menores de 16 años que aún no podrán trabajar, supondrán el 65% de la población. Solo el otro 35% de las personas, si tienen pleno empleo y cotizan, tendrán que soportar el enorme peso de estas pensiones. Hasta aquí las malas noticias. Las buenas noticias, que todo es solucionable. Hay que fomentar la cultura del empleo y posiblemente habrá que abordar de manera decidida una reforma integral del sistema de la seguridad social, de manera que pueda ser sostenible y viable a lo largo del tiempo y que no dejemos a las generaciones futuras, los que nos jubilaremos en unos años, un enorme peso que no podrán soportar. No quiero extenderme mucho más. Llevamos aproximadamente unos 50 minutos de conversación, de charla con vosotros. Sí me gustaría daros una dirección de correo electrónico donde podremos atender tantas consultas como vosotros queráis realizarnos sobre estas materias y las que iremos dando los próximos días. Si eres tan amable, Patricia. Bueno, yo os quería comentar que veo que no os ha dado tiempo efectivamente a resolver todas vuestras cuestiones, pero no os preocupéis porque tenemos 4 módulos más por delante en los que vamos a poder resolver cualquier duda que tengáis. Os emplazamos al próximo miércoles, día 13 de abril, en el que el seminario que trataremos será de la fiscalía y las obligaciones contables de las distintas formas de ejercicio. Y en cualquier caso os podéis dirigir a nosotros efectivamente en la mutualidad de la abogacía, aunque, insisto, vamos a estar en 4 módulos más en el que veo que sois muy colaborativos y lo agradecemos porque estamos aquí precisamente para resolver las cuestiones que tengáis. Perfecto. Nuestra cuenta de correo electrónico es perdóname, te la pregunta antes porque yo no la mutualidad@mutualidadabogacía.com. cátedra.mutualidad@mutualidadabogacía.com. Podéis escribirnos ahí tantas veces como queráis y en el menor tiempo posible os daremos respuesta por escrito y de la manera más amplia a vuestras dudas, que espero que os surjan, porque eso significará que los contenidos que os vamos a mostrar son de vuestro interés. Por nuestra parte, Patricia, yo creo que pues es momento muchas gracias y
Nos despedimos de vosotros, gracias por estar ahí y hasta el próximo miércoles. Buenas Muchas tardes. Gracias. Buenas tardes.